Bien, Doc, buenas tardes. Bueno, ponerse en cámaras, por favor. Jessica Guerrero, Carlos López, Karen Díaz, Emily, Michelle, Leslie, Diana, Etial, Moscoso, Chauca, Joel, ¿está? ¿O no? Humala. ¿Cuántos están? Muy pocos. Bueno, a ver, Carlos López, que vimos la vez pasada. Ya, perfecto. Entonces, habíamos visto el EPOC, ¿no? Cómo puede tratarse de hacer ulectomías e incluso llegarse al trasplante pulmonar. Eso lo sabemos muy bien nosotros, ¿no? Y evidentemente es un problema de salud pública muy importante. Para recordar, ¿están viendo? ¿Sí? Se ve, doctor. Sí, se ve. Entonces, habíamos visto ya estos datos, ¿no? Las manifestaciones clínicas del EPOC, el examen físico y el diagnóstico. Primerito, la espirometría, ya vamos a ver. Ya vimos, la espirometría es clave y esto insistiré 1000 veces. Ustedes tienen que entender, comprender que tienen que pedir espirometría para diagnóstico de enfermedades respiratorias. No es aceptable, repito, que me digan, ¿tiene un paciente POC y la espirometría no? Nunca le hicimos. La espirometría es la clave. La radiografía de tórax, clave también, no nos da diagnóstico, pero nos da sospechar con la clínica. Incremento de trama bronquial, pulmón sucio en bronquitis crónica e hiperinsuflación en el enfisema. La tomografía nos puede mostrar enfisema, nos puede mostrar bulas. La gasometría arterial es una prueba de función pulmonar que nos demostrará hipoxemia crónica y retención crónica de CO2. ¿De acuerdo? Esta es una radiografía de enfisema, sin lugar a dudas. Noten ustedes como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Dónde debía estar el diafragma, Marco Rodríguez? Marco No le escuché, Rodríguez no está. no le escuché muy bien, doctor. ¿Me puede repetir? ¿Dónde debe estar el diafragma? ¿A qué altura? El diafragma 1, tiene que estar a la altura 2, de la última costilla verdadera, doc. ¿cómo la última costilla verdadera? Pues, a la altura del quinto a sexto espacio intercostal anterior, aquí debe estar el diafragma en esta persona. Por eso cuento 1, 2, 3, 4, 5, entre el quinto y sexto. Y está en el séptimo, octavo. Vean, esto es hiperinsuflación. Sin lugar a dudas. Fíjese la pulmonar prominente. Debe tener el señor Iacor pulmonale. Y una aurícula derecha grande. Me hace sospechar ya de cor pulmonal, es decir, un enfisema más cor pulmonal. ¿Qué está viendo? Y aquí también tengo un nódulo, fíjense, ¿verdad? ¿Nos llama la atención? Tenemos que descartar que no sea neoplásico por fumador. Está clave ahí. Pero yo hago el diagnóstico con espirometría. Esta es una radiografía de un bronquítico crónico, en cambio. El pulmón no tiene hiperinsuflación, la radiografía es más sucia, pero también parece tener incremento de la pulmonar aquí. Parece. Diferente, ¿no? Ve, enfisema, bronquitis crónica. Ya me apunta. Esta es la tomografía. Es que la tomografía esta es impresionante para ver el enfisema centrolobulbar que se llama. Fíjense ustedes acá que no hay pulmón. Aquí tengo algo de pulmón donde vemos los puntitos, las linitas, eso es parénquima. Pero aquí hay áreas donde no hay alvéolos. ¿Sí ven? Esto es enfisema centrolobulbar que se llama. ¿Ya? Impresionante en la tomografía. Este es un enfisema centrolobulbar más bulas enfisematosas. Vean, un montón de burbujas de aire. Esto de aquí es parénquima.
Esto de aquí ya no es parénquima. Vea las bulas. Esto es un enfisema avanzado, obviamente. Vea. ¿Sí? Yo puedo medir la densidad ósea en estos pacientes. Perdón, la densidad pulmonar. Y cuando yo pongo aquí, no estará en 600, 700, estará en 900, qué sé yo. Aquí vi, aire puro. Y esto es un enfisema gigante. Vea cómo está destruido el pulmón por estas bulas gigantes. Es súper importante, pues, la imagen. Estamos viendo la imagen, ¿no? El espirométrico, repetimos. El patrón es obstructivo con poca respuesta al uso de broncodilatador. Es decir, yo le hago la espirometría pre y post. En el post broncodilatador es obstrucción y no respondió. Si es obstructivo y responde a broncodilatadores, yo tengo EPOC-asma, síndrome de sobreposición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué encontramos? La capacidad vital normal o disminuida, el BF1 disminuido y la relación disminuida menos del 70%. Espirometría normal, ya les indicamos esto, estamos repitiendo. Espirometría obstructiva, sin lugar a dudas. ¿Ya? Esta es una espirometría de un paciente nuestro, el señor del 2016, así lo va. Es un paciente que fumaba 40 paquetes año. Altísimo, ¿no? Y en la radiografía tenía hiperinsuflación. Vean la capacidad vital del señor, tiene 28% de capacidad vital. Pequeñita, pero vean la obstrucción que tiene, 61 de relación con 22. Entonces, una obstrucción muy severa. Obstrucción muy severa. La relación es 60 y el BF1 22%. Con certeza, el 28% es una restricción muy severa, pero por atrapamiento de aire. ¿Sí? Al paciente estar hiperinsuflado, ¿no es cierto? Está así, el pulmón insufladote, ¿ya? Si nosotros le hacemos, perdón, si nosotros le hacemos expirar, él debería expirar hasta acá, dice usted, ¿no? Botar todo ese aire. Pero al él no poder botar, se queda con el aire retenido dentro del pulmón. Y esto baja la capacidad vital, porque él ingresa aire, pero él no puede soplar mucho. ¿Se me explicó? Porque está tapado. Le damos un broncodilatador y vea cómo mejora, 22%. La capacidad vital, pero aquí no mejora. Y sigue obstruido, obstrucción muy severa. Y esto me indica atrapamiento de aire que se está aliviando con el broncodilatador. Este es un dato interesante, porque en el EPOC damos broncodilatadores sin tener una evidencia de que mejore necesariamente. Sin embargo, le damos. ¿Por qué? Porque es para esto, para disminuir o intentar disminuir el atrapamiento aéreo, especialmente en el enfisema. Mejora bastante la tolerancia al ejercicio, pero no mejora el pronóstico vital de paciente no operado. Ejemplo clásico, ¿no? Fíjese, hiperinsuflado este paciente, gran fumador. Ya vimos la estadificación de acuerdo a la severidad y recordamos el estadiamiento de acuerdo a los síntomas. Pocos síntomas A, muchos síntomas B. Y acá arriba, ¿sí? Las exacerbaciones. Menos de 2 cae acá, más de 2 acá. Entonces yo pongo en el cuadrante que le toque al paciente. Por ejemplo, tiene muchos síntomas, pero pocas exacerbaciones B. Pocos síntomas, pocas exacerbaciones A. Pocos síntomas, muchas exacerbaciones C. Y muchos síntomas y muchas exacerbaciones D.
Listo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. Sí, Doc, sí se escucha. Sí, Ya Doc, va sí se y escucha. volvemos. Ya. Ahora, esto quería mostrarles. ¿A quién pedimos espirometría para diagnosticar el TOC? Eso es importante. Todo paciente que tiene disnea, tos crónica o productiva e historia de enfermedad a factores de riesgo, espirometría. Ahora vi un paciente que me dice que tiene dolor torácico y le pregunto, ¿fumaba? Así me dice, 3 cajetillas diarias, espirometría. Y eso que me dice que no tiene tos, que no tiene disnea, hay que hacer, porque tiene un factor de riesgo. Mucho más si tiene disnea o síntomas respiratorios. Y esto le digo, todo adulto mayor o igual a 40 años, con o sin síntomas, pero que tenga historia de exposición a factores de riesgo, hay que hacerle espirometría. ¿Para qué? Para diagnosticar tempranamente el EPOC. No puede esperar a que el paciente ya venga hecho pedazos para decir, ve, hagamos la espirometría para ver qué tiene. ¿Sí? Aquí tenemos algunos hallazgos, ¿no? Y otra cosa que podemos hacer, esto es en el campo, utilizar este medidor de pico expiratorio de flujo, ¿sí ven? Es un aparatito, no es un espirómetro. Es una cornetita con una valvulita aquí, el paciente sopla y se mueve la válvula. Y esto mide el pico expiratorio de flujo. Nosotros podríamos utilizar esto para intentar diagnosticar EPOC sin espirometría en ciertos pacientes. Es un cuestionario que se llama CAPTU y medimos el peak flow. Es simple porque el paciente coge ¿no? Si ha tenido o no ha tenido síntomas. Por ejemplo, esto les pongo porque ustedes pueden, si son médicos ocupacionales, si están trabajando en algún lugar, hacer la encuesta y intentar diagnosticar a tiempo el EPOC. ¿Alguna vez ha vivido, trabajado en un lugar contaminado o es fumador? No o sí, pone aquí, ¿de acuerdo? ¿Tiene cambios en su respiración, disnea, etcétera? Sí o no. ¿Su respiración se hace más difícil al hacer cosas? Es decir, ¿tiene disnea? Sí. ¿Y comparado con otros de su edad se cansa fácilmente? Sí. Fíjese, es simple. En los últimos meses, ¿cuántas veces faltó al trabajo por consecuencia de falta de aire, bronquitis o neumonía? Entonces, de acuerdo a usted hace un cuestionario. Si es 6, alta probabilidad de POC, hay que hacer espirometría. Si las fluctuaciones son bajas, ¿sí? No necesita hacer nada porque no tiene riesgo. Pero en una puntuación media, realice el pico expiratorio de flujo. Esto puede rezar en cualquier lado y dice, si tiene muy bajo el pico expiratorio de flujo, espirometría. Si tiene alto, le dice no tiene mayor problema. ¿Fíjense? Casos de EPOC clínicamente significativos con valores de menos 350 litros por minuto del pico expiratorio de flujo en varones y 250 en la mujer. Esto es algo interesante que nosotros podemos hacer sin necesidad de espirómetro, utilizando el pico de flujo. Es un aparato realmente barato, valdrá $20. ¿Nos sirve para hacer qué? Nos sirve para que un screening de pacientes para diagnosticar EPOC, si no tenemos el espirómetro. ¿Sí me explico? Porque puede ser que me toque hacer la rural, ustedes van a hacer la rural en Macas, y no hay ahí. Usted hace esto y le dice, a ver, usted me fuma, le hace estas preguntas. Ah, si tiene esto, puntaje, si es intermedio, pico expiratorio de flujo. Si es muy bajo, no pasa nada. Y si el valor de esto es bajo, usted dice al paciente, alta probabilidad de POC. ¿De acuerdo? Cosa muy interesante, ¿no? También valoramos la pequeña vía aérea, acuérdense. 2575. La valoración de ella. En el EPOC, ahí es donde se presenta el componente obstructivo. Es una zona silenciosa donde empieza la enfermedad. Entonces, muchas veces hacemos la espirometría y vemos que está normal y decimos, no pasa nada. Pero si ya encontramos baja la vía aérea, obstruido, nosotros, atentos, este paciente, si es fumador, tiene factores de riesgo, va a ser EPOC en algún momento de la vida. Súper útil entonces en estos casos. ¿Sí? Es lo que nosotros vemos, ¿no? Y otras pruebas diagnósticas pues son más
más complicadas, evidentemente no se utilizan de pletismografía. La pletismografía constate el atrapamiento aéreo. Acuérdense que cuando la capacidad vital es pequeña en los pacientes obstruidos, se quedó atrapado el aire. Pletismografía, que es un examen especial que me permite medir la capacidad vital total, la capacidad pulmonar total. Entonces me dice, ¿tiene o no atrapamiento? ¿Sí? Y algunas otras cosas. La tomografía, ya vimos las bulas, etcétera, ¿no? Listo. Entonces, esto quería mostrarle porque es súper importante para el diagnóstico temprano, ¿no es cierto? Diagnóstico temprano de EPOC. Bueno, vamos a entrar en asma, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Me escucharon? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a hablar ahora de la otra enfermedad obstructiva que es más prevalente. Los compañeros que estuvieron en el grupo anterior vamos entonces a entrar en el asma. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. Perdón. Que cursa con hiperreactividad. Las condiciones pueden cambiar de acuerdo. Entonces, pueden variar de acuerdo a la guía. Entonces, la enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea con hiperactividad bronquial, obstrucción al flujo aéreo por broncoconstricción, tapón mucoso e inflamación. Expone a varios factores desencadenantes, tales como los ácaros, polen, tabaco, irritantes ocupacionales, infecciones respiratorias, ejercicio, estrés emocional, irritantes químicos, drogas, beta bloqueadores, etc. Entonces, fíjese cómo esta enfermedad inflamatoria de la vía aérea hace que un sujeto que es normal frente a estos estímulos no produce broncoconstricción, ni edema, ni inflamación, ni moco. Pero si tiene una hiperactividad bronquial, el bronquio se le cierra, se inflama, hay moco duro, resistente y crisis de broncoespasmo. La epidemiología, esto vamos a ver que hay población del 15% dependiendo del estudio. En un SAC se hablaba de hasta el 18% dependiendo de la población. Es más, entonces menos. Pero no significa que los adultos tampoco no tengan asma. ¿Sí? Más prevalencia en poblaciones ricas, es decir, con mejores condiciones de vida. Eso está ya demostrado. Un aumento constante en los últimos años, pero fíjese que este dato no concuerda con los datos en el Ecuador, donde la prevalencia de asma ha ido disminuyendo en los últimos años, tal como se verificó en estudios realizados en la Universidad Central del Ecuador. ¿Ya? Factores de riesgo, muchos factores de riesgo, vamos a resumirlos. La atopia. Un paciente que tiene alergia tiene 20 veces más probabilidad de tener asma. Hablan del género, un poquito más para los varones y las mujeres, muy relativo. Y hay factores causales, alérgenos domésticos, alérgenos ambientales, factores ocupacionales, infecciones del tracto respiratorio, bacterias como cofactores de asma, bajo peso al nacimiento, factores dietéticos, especialmente
introducción temprana de leche de vaca o de proteína de huevo y de estas otras sustancias. Duración de la lactancia. Mientras menos dura la lactancia, mayor probabilidad hay de alergias, etc. Polución, irritantes, monóxido de carbono, de nitrógeno, de azufre, humos de leña, el ozono, el tabaquismo activo y pasivo. La madre fumadora aumenta el riesgo de asma en 37% para sus hijos. Todos estos factores están reconocidos, son muchos. Ejercicio e hiperventila, pierde humedad y calor, y eso en un bronquio hiperreactivo produce crisis, etcétera. Fíjense, ¿no? Y obviamente, como en toda patología, los factores genéticos. Hay una predisposición genética. El riesgo relativo de asma en familiares sube de 2.5 a 6 cuando hay familiares con asma. Y cuando se ha hecho estudios en gemelos, se ha visto que los gemelos monocigóticos tienen una concordancia de asma en el 60%. Y los disigóticos, que son hermanos disigóticos como cualquier hermano, 25%. ¿Sí? Entonces, importante este factor genético involucrados, ¿no? Que tiene que ver con regulación de citocinas inflamatorias, activación de células T, etcétera. Un montón de factores. ¿Ya? Entonces, los factores genéticos y ambientales, como estímulos inmunológicos y no inmunológicos, van a dar lugar a activación celular. ¿Sí? Liberación de sustancias vasoactivas, cualquiera de ellas, broncoconstricción, vasodilatación, como tromboxano, etcétera. ¿Sí me escuchan? Sí, ahorita sí se le escucha, Doc. Ahorita se le escucha, Doc. Se perdió un buen ratito la conexión. Es medio raro, pero bueno, vamos ahí. Entonces, aquí vemos los factores, ¿no? Que son bastante complejos, ¿no? No vamos a detenernos mucho en eso. ¿Sí? Y cuando estos factores inciden en el paciente asmático, ya deja de ser reversible en un momento porque hay lesiones crónicas, con angiogénesis, hipertrofia del epitelio alveolar, engrosamiento de pared bronquial y depósito de colágeno en la matriz celular, lo que lleva a cronificación e incluso el aparecimiento de EPOC. El paciente asmático no controlado puede en algún momento de la vida hacer una obstrucción permanente al lugar. Las manifestaciones clínicas. Primerito, disnea.
por episodios, cuando está expuesto al factor desencadenante. Disnea, falta de aire, opresión torácica. Hay en estos pacientes opresión torácica. Se oprime el pecho, dice, me falta el aire y se me oprime el pecho para respirar. Obviamente hay un aumento del trabajo respiratorio por la dificultad de expulsar el aire. La expiración suele ser prolongada, tenemos que fijarnos y ver, y la presencia de roncos y sibilancias es característica. Empieza a silbarle el pecho en mayor o menor grado. Peora con el ejercicio e incluso hay un asma que se llama asma por ejercicio. Deportistas importantes han tenido asma por ejercicio. ¿Sí? Hacen su actividad física y se desencadena una crisis. La tos de los pacientes es especialmente nocturna. Doctor, tengo tos en la noche. Bueno, no es específica de asma, pero puede ser. La tos suele ser persistente, poco productiva, pero si hay expectoración, el moco suele ser espeso, tenaz, pegajoso, incluso con molde, se hace como molde. Y el paciente dice, vea cómo boto este esputo, esta flema pegajosa, densa. ¿Sí? La expectoración puede ser mucosa y a veces purulenta, especialmente cuando hay eosinófilos. Mucho eosinófilo en el esputo también nos determina una característica de un color amarillento. Y algo que buscamos en los pacientes, siempre de los siempre, es la concordancia con síntomas nasales, porque esto nos ayuda. Doctor, yo tengo tos en la noche, me canso a correr y tengo rinitis. ¿No será rinitis más asma? La prevalencia de rinitis es mayor que la prevalencia de asma. Entonces, prurito nasal, obstrucción nasal, anosmia, poliposis y síntomas nasales crónicos. El diagnóstico. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. ¿Por qué? Porque si el asma es episódica, yo puedo cogerle a un paciente durante la crisis asmática, ya digo, es asma. Pero si el paciente viene a la consulta y me dice, sabe que tengo estos síntomas, usted le examina y no tiene nada, no puede descartar el asma. Entonces tiene que escucharle al paciente. El paciente le dice, sabe que en estos 2 últimos meses he tenido 1 o 2 episodios de que me ha silbado el pecho. ¿Cómo así le voy a silbar? Debe ser asma. ¿De acuerdo? En el estudio ISAC que se hace, ya vieron los compañeros que se ha hecho varias veces, una de las preguntas es, ¿a usted le sirve el pecho alguna vez de ha silbado? Dice sí, y ya le anotamos como probabilidad de asma, ¿no? Si la clínica nos marca. ¿Sí? A un paciente que tenga 2 o más episodios de bronquitis, usted dice, este no es bronquitis, es asmático. Porque imagínense, es un poco raro que a una persona le den 2 o 3 bronquitis, o 4 bronquitis, ya, un ratito quizá, porque son virales, entonces no me va a dar 4 infecciones virales, ¿ya? Entonces, los síntomas de broncoespasmo, opresión torácica, tos, disnea, sibilantes, asociados a los desencadenantes, que vimos tantos que hay, nos ayudan al diagnóstico. Más la historia de atópica, que apoya el diagnóstico. Es súper importante, entonces, en estos pacientes, el interrogatorio, la historia clínica que nos permite. ¿Ya? La espirometría, ¿nos ayuda? Sí. Para diagnosticar siempre y cuando yo tengo episodio de broncoespasmo. Siempre y cuando tengo un episodio de broncoespasmo. Y ahí le hago la espirometría. Tenemos pacientes que nos mandan a hacer espirometría luego de que han sido hospitalizados, por ejemplo, en pediatría, por crisis de asma. Le dan los medicamentos antiinflamatorios, corticoides, broncodilatadores y vienen a valorarse para ver si tienen asma. Con certeza la espirometría es normal. ¿Sí? Porque le estamos cogiendo luego del episodio y mucho más si le dimos tratamiento. Entonces a veces la espirometría no me elimina el diagnóstico de asma. No. Si yo le encuentro durante el proceso, le hago una espirometría y está obstruido y responde al broncodilatador, digo,
puede ser asma. Pero también puede tener pacientes asmáticos durante una crisis donde le hago una espirometría, le doy broncodilatadores y no mejora. ¿Por qué? Porque está en un estado inflamatorio importante. Y si está en un estado inflamatorio, por más broncodilatadores que le meta, no quito la inflamación. Por eso, cuando tenemos esos casos, suspendemos o hacemos la espirometría y le llamamos a repetir la espirometría 1 mes, 2 meses después cuando esté estable para ver si no es de poco. Especialmente, obvio, en los adultos. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que ver que haya, ¿no es cierto?, la obstrucción y que haya reversibilidad de la obstrucción al flujo aéreo, es decir, un incremento de 12% o 200 mililitros los broncodilatadores. Eso es muy importante. Pero también les había mostrado un poquito antes la importancia del pico expiratorio de flujo, de ese aparatito que sopla y mide. Ya, entonces, cuando nosotros hacemos el pico expiratorio de flujo todos los días, al paciente se le da uno, lleva a la casa y mide, y podemos ver si hay una variación del pico expiratorio de flujo del más del 20% durante el día. Usted dice, este paciente probablemente es asmático. Igual, si le da broncodilatadores y mejora más del 20%, dice que tiene broncoespasmo que revienta el bronquial. Esto se puede hacer, ¿no? Para monitorizar y tratar de diagnosticar asma en un paciente donde la espirometría no nos dice que tiene obstrucción. Se le da el aparatito y se le hace anotar a la mamá, etcétera, cómo va haciendo el pico expiratorio de flujo todos los días, de mañana, tarde, noche. Y usted va viendo si varía o no. Vamos a decir que en la mañana tenga 280 de pico expiratorio de flujo. Y en un momento tiene 150 en la tarde, dice, no, bajó. Debe tener asma porque está bajando. Está haciendo variaciones de más del 20%. Ya me gusta. ¿De acuerdo? Porque no siempre se les encuentra en la crisis a los pacientes. Por la gravedad, el asma puede clasificarse en intermitente. Esto va a variar con las guías. La recomendación para todos y el deber para todos, que ya lo hicieron los compañeros, buscar la guía GINA y la GEMA y leer todo esto que tiene que ver en el asma. ¿De acuerdo? Porque ahí nos hablan de estas regiones. Y podemos encontrar datos que yo les menciono ahorita que han cambiado, porque las guías cambian cada año. ¿Sí? Nos cambian algunas cosas. Pero, por la gravedad, un asma puede ser intermitente o persistente. Intermitente, el nombre lo dice, se me da de vez en cuando. Y persistente cuando tengo crisis, pero permanentes. ¿De acuerdo? Entonces, intermitente, los síntomas 2 o menos de 2 por semana. Síntomas nocturnos 2 al mes. El BF1, 80% y variabilidad del 20%. Estos datos en realidad los consideramos secundarios porque el que nos interesa es la sintomatología. ¿Ya? Y puede ser persistente. Intermitente, de vez en cuando, una vez al mes, qué sé yo, síntomas, ¿no? En cambio, persistente cuando ya los síntomas más de 2 por semana. Las exacerbaciones afectan la actividad. Se le pregunta, ¿y usted qué está haciendo cuando tiene asma? No, sabe que cada vez que me da asma ya no puedo ir a jugar fútbol. Juego fútbol y me canso, me falta el aire, está afectando la actividad. Y síntomas nocturnos, más de 2 al mes. Ya tenemos una persistente leve todavía, pero puede ser moderada. Cuando los síntomas ya son diarios, las exacerbaciones que afectan la actividad más de 2 por semana, síntomas nocturnos más de 1 a la semana, etc. Fíjese cómo va incrementando. Y por último, una persistente grave cuando los síntomas son continuos, todos los días, actividad física limitada, exacerbaciones frecuentes, síntomas nocturnos frecuentes. Ya no es un síntoma de 1 a la semana o 2 a la semana, ya son todos los días. ¿Qué indica esto? Que la gravedad del cuadro es mayor. Para esto, ustedes pueden ver que hay programas que nos ayudan a controlar, por ejemplo, el ACT, de control del asma. Es un formulario que uno registra y le pregunta, ¿cuántas veces ha tenido falta de aire en este mes?
¿Cuántas veces ha necesitado el broncodilatador? Etcétera. Y de aquí usted puede tener una idea, ¿no? El asma debe ser intermitente, leve, de vez en cuando, ocasional, es persistente. Y si es persistente, es leve, moderada y severa. ¿Por qué? Porque cuando usted le maneja al paciente a largo plazo, tiene que procurar mantener el control del asma, es decir, probablemente, perdón, ¿por qué se me hizo acá? Usted fue de lado, ¿no? Acá. Intermitente y menos que intermitente, si es posible ya inexistente. ¿De acuerdo? Si no mejora, entonces yo voy subiendo la medicación que le voy dando hasta obtener el control del asma. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica. Yo no le voy a curar a la asma, pero sé que puedo darle medicación para controlar no solo sus síntomas, sino el estado inflamatorio. ¿De exámenes complementarios adicionales a la espirometría. Muy bien. Si es que yo no tengo diagnóstico de la espirometría, yo puedo hacerle al paciente algunos test de provocación. ¿Sí? Por ejemplo, hay test de metacolina o histamina, donde yo le hago inhalar al paciente concentraciones más altas de estos mediadores de histamina y veo si desencadenan crisis. Hay protocolos. Digo, no, yo le hago inhalar una cantidad de X de metacolina y un sujeto normal no hace broncoespasmo. Un asmático sí lo hace. Digo, no, el test es positivo. Perdón, un ratito. Aló, aló, música. Estoy en clases, llámame en 5 minutos. Por favor. Ya, entonces, también podemos hacer un test de broncoprovocación con ejercicio. ¿Sí? Porque el ejercicio desencadena crisis. Le hacemos 8 minutos de ejercicio maximal. Y le hacemos espirometrías antes y después. Una caída de más del 15 al 20% del BF1. Luego el ejercicio me dice asma. Y esto me sirve para diagnosticar en asma en pacientes que espirométricamente no tienen. Me falta aquí poner uno, no le he puesto, que es el óxido nítrico exhalado, FeNO, que ahora se utiliza mucho. ¿Sí? Se puede utilizar haciéndole inhalar el óxido nítrico y podemos ver si hay una alteración en esta prueba. Igualmente voy a pedir pruebas cutáneas de alergia o dosificación de IgE para ver si es alérgico, porque hay asmas atópicas. Y una cosa importante, hay asmas que están relacionadas con la ocupación del paciente. Entonces, yo soy panadero, me voy a hacer pan y cada vez que hago pan me da asma. ¿No será algún componente? ¿Sí? ¿Me explico? ¿Cómo hago el diagnóstico? Le separo del lugar de trabajo y consigo que mejore. Entonces digo, no, pues cada vez que va el paciente, por ejemplo, hay personas que hacen limpieza, qué sé yo, y los productos químicos desencadenan crisis. Entonces le retiro de esto y veo la mejoría y digo, no, pues la causa es esta. Eso me ayuda. La radiografía de tórax, ¿me servirá en el asma? Lo único que me puede indicar es si hay complicaciones o si hay otras comorbilidades. Por ejemplo, tapones mucosos, etc. O neumonías, cualquier cosa de esas. Pero no me diagnostica asma, obviamente. Yo no puedo poner una radiografía y decir, este es asmático. Ah, puede haber hiperinsuflación pulmonar durante la crisis, obvio. ¿De acuerdo? Pero más que nada me sirve para diagnosticar comorbilidades. Por ejemplo, bronquiectasias en algunos pacientes.